Voy a hablar de las señales de los tiempos. Los tiempos, generalmente cuando se estudian en la historia, nos revelan hacia el pasado cómo pasaron, cómo las distintas generaciones enfrentaron sus propias adversidades, sus propias circunstancias, qué tan difíciles y dramáticas fueron las situaciones, catástrofes, epidemias, guerras, cambios, dificultades domésticas, que a veces es con lo que más se batalla. Pero la Biblia tiene suficiente luz para enseñarnos que los tiempos siempre van a traer guardadas cosas inesperadas y que algunos los toman por sorpresa. Otros saben sobreponerse, pero hay unos más que son entendidos en los tiempos. Y yo quiero tomar la epístola de San Judas Apóstol, que me bendice tanto. Es un solo capítulo. Ustedes pueden leerlo, como dicen los muchachos, al revés y al derecho, y darse cuenta que es una epístola muy enriquecida con muchas imágenes retóricas de la historia. Pero que cuando yo veo todo el capítulo, veo como una película de epidemia tras epidemia. Y que detrás de cada epidemia, detrás de cada evento social, militar, difícil, hay un aprendizaje, hay una enseñanza, hay una trascendencia a la que somos llamados. Hoy, la Biblia es esa serie que no se termina, porque aunque la gente se entretiene mucho con las nuevas series, si tú agarras la Biblia de Génesis, Apocalipsis, cada libro es una nueva serie, pero adentro de cada serie hay capítulos maravillosos que te van diciendo. Es que se me hace que los de Netflix le copiaron a la Biblia, ¿no? Algo hay de eso, porque cuando uno puede analizar lo que pasa, entonces uno, si no ignora la historia, tiene herramientas para las adversidades del futuro. Porque los tiempos difíciles siempre van a llegar. Así como hay vacas gordas, hay vacas flacas. Así como hay abundancia de cosechas, hay sequías en los campos. Así como hay tiempos en que hay contratos, hay tiempos en que se acaban los contratos, pero Dios nunca deja a los que le aman. Dios nunca abandona a los que creen en Él. Y mira, en este capítulo, si 20 pandemias, te digo, en este capítulo son pocas. La primera está en el versículo 5, cuando dice que los sacó de Egipto. Los sacó de la esclavitud. Y había tanta resistencia para salir de la esclavitud que querían regresar a ser esclavos. O sea, les había ido tan mal y querían regresar a donde les había ido mal 400 años. No aprendieron. Y dice Judas que el Señor pues tuvo que destruir a los que no creyeron. Impresionante, porque de 1,000,000 solo Josué y Caleb creyeron. Todos los demás se murieron. Muy dura, ¿no? La pandemia de la esclavitud está difícil y duró 400 años. Aunque acá en México dicen que no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante, pero el pueblo de Israel pasó 400 años. Y Dios tuvo que hacer una mutación generacional para poder conquistar la tierra. Pero en el versículo 6, por ejemplo, dice que, esa es otra plaga, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad los encerró bajo oscuridad para el juicio del gran día. Es decir, tenían la vida resuelta, hombre, y se rebelaron. No guardaron su dignidad, los metió en prisiones de oscuridad. Ese es el problema de la rebeldía. Si a veces crees que puedes, no es tanto que creas que puedas, el asunto es la sujeción a la autoridad. Está el otro caso en el versículo 7, que es el caso de Sodoma y Gomorra, que claramente dice que los castigó por sus vicios contra naturaleza.
Y me llama la atención que dice que los destruyó con fuego eterno. Es decir, les aventó fuego del infierno, del que no se apaga. Por eso dicen que olía a azufre. Pues sí, porque todo lo que ellos estaban haciendo era contra naturaleza. Luego en el versículo 8 habla de los mancilladores y blasfemos. Esta es otra plaga, ¿verdad? Que rechazan la autoridad. Siempre están en contingencia espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y yo por qué? ¿Y yo no? ¿Y que lo haga otro? Es un problema. La autoridad no se trata de quién está en autoridad, sino qué es lo que se te ordena hacer en autoridad y bajo autoridad. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada. Y el centurión le dijo a Jesús, tú tienes autoridad, yo mando sobre 100 hombres, tú mandas sobre la enfermedad. Este es el punto. Tener autoridad que nos ha sido concedida específicamente en la naturaleza de lo que podemos hacer. Es decir, no hacer lo que el Señor no nos ha mandado hacer y concentrarnos en hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Pero luego en el versículo 9, aquí se aparece el diablo. Es que el diablo que está peleando el cuerpo de Moisés. Y muy inteligente el arcángel que estaba protegiendo el lugar, dice que ni siquiera se atrevió a maldecirlo porque pues, el diablo había tenido un lugar de honor y pues no te metas con el diablo si no sabes. Pero qué interesante que el diablo se aparece de tiempo en tiempo. En este caso era el cuerpo de Moisés. No era cualquier despojo, era algo, es un legado tremendo en la formación de una nación completa. Pero luego en el versículo 10 están los que se corrompen entre lo que saben y no saben. Esa gente que le gusta la corrupción, le gusta echarse a perder. Luego en el versículo 11 están los del camino de Caín, los asesinos por traición, ¿verdad? Y también en el versículo 11 están los del error de Balaam, los que profetizan por una lana. Y luego están los de la contradicción de Coré, los que bailan por otra lana, o sea, de mentiras, los que se montan en una mentira. Pero también en el versículo 12 está la otra plaga, los que manchan los ágapes. O sea, que ahora no hay ágapes porque están prohibidas las reuniones, ¿verdad? Pero ahí están. Y en el versículo 12 también habla de los impúdicos autopastoreados. Los que creen que no necesitan un pastor y se las valen por sí mismas. O sea, pues ellos mismos están diciendo que no son ovejas. Porque si tú eres una oveja, pues necesitas un pastor. No te puedes pastorear sola. Y ahí en el versículo 12 también habla de las nubes sin agua. De esos que amenazan que tienen y no traen nada, ¿no? De los que prometen mucha agua y no traen nada, están vacíos, ¿verdad? Y luego también en el versículo 12 están los árboles otoñales que no dan fruto. Esos árboles que se pasaron toda la vida sin dar fruto. Nunca ganaron a nadie para Cristo. Quebrantaron San Juan 15. Porque Jesús dice que Él nos planta como árboles para que demos fruto, mucho fruto, más fruto y vuestro fruto permanezca. Pero estos árboles otoñales ni fruto dan. Es gente que ha bebido el agua para no morirse, ha comido para no morirse, pero vas y están secos, no tienen nada, no tienen fruto. Esa es una plaga terrible en el mundo. No nada más en las iglesias, en las empresas, en las familias, en las comunidades, en las ciudades. Esos árboles otoñales donde quiera están por ahí. Y luego en el versículo 12 también habla de los desarraigados que parecen muertos y están muertos. Qué interesante, ¿no? Porque dice que toda planta que plantó mi padre va a florecer, pero la planta que no plantó y la desarraigó se va a secar. Todo árbol que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero también en el versículo 13 habla de los que espuman su propia vergüenza, los que dan pena, versículo 13. Y luego la otra epidemia, las estrellas que no alumbran en la oscuridad. Tú estás donde hay mucha luz, no ves las estrellas, pero tú te vas a la oscuridad y ves a las estrellas.
pero estos son estrellas que no alumbran. Es decir, tienen dones, tienen talentos, tienen habilidades, pero quién sabe dónde las escondieron porque no se ve nada. Qué plaga, ¿no? Y luego también, en el versículo 14, están los que antes como hoy fueron profetizados por Enoc. Es decir, los denunciados. En el versículo 15 están los impíos infiltrados. Les gusta el mundo, pero se quieren aparecer como que son hermanos, ¿verdad? En el versículo 16 están los aprovechados. Ya llevo 19 descripciones de pandemias y cosas semejantes como estas. Que Judas, es impresionante cómo esta línea que Judas nos está planteando nos revela que las adversidades pandémicas son recurrentes y que nosotros tenemos que entender los tiempos, saber lo que está pasando y aplicarnos en lo que nos tenemos que aplicar. Por eso, hoy cuando estamos aquí reunidos en la congregación de los santos, en la intimidad de la casa, rodeados de la familia, quiero compartirte 10 claves importantes que Judas nos da para enfrentar este tipo de adversidades. No tiene caso que tú te amargues, te resientas o nos juzgues a todos como hipócritas. Lo importante es que tengas la sustancia espiritual para entender la diferencia y actuar en consecuencia. Y entonces Judas nos regala 10 claves en este solo capítulo. La primera clave está en el versículo 3, cuando él dice que tenemos que contender por la fe una vez dada a los santos. Contender por la fe significa luchar por la fe. Es decir, y dice que es la fe una vez dada a los santos. Lo voy a decir de otra manera. No pierdas la fe. Mantén la fe. Dale mantenimiento a la fe que una vez recibiste. Porque esa maravillosa experiencia que tuviste la primera vez que oíste y creíste el Evangelio fue cierta, fue verdadera. Cuando el Evangelio te alumbró y viste la gloriosa manifestación del Espíritu, sentiste algo que te hizo sentir, saber que había algo distinto. Es Dios. Es el poder de Dios. Es el no dejar morir la espiritualidad que crea la chispa de la fe. Porque cuando hablamos de este ejercicio de contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, habla de una llama que arde desde adentro. De eso que tú y yo sabemos adentro de nosotros que es verdad del Evangelio. De eso que está puro. San Pedro dice que es como una leche espiritual no adulterada. Y que cuando tú la tienes y la pruebas, sabes de qué estás hablando. Ese sazón maravilloso, único que tiene la bendita palabra de Dios, una espiritualidad pura, sin mancha, diáfana. Cuando sabes de lo que estoy hablando. Estoy hablando de algo que ha emancipado tu ser desde adentro y te ha bendecido y has construido imágenes espirituales adentro de ti por el poder de la fe. Pero hay una segunda recomendación de Judas y es que él dice que los que andan mal, dice en el versículo 19, dice que no tienen al Espíritu. ¿Sí? Tener el Espíritu frente a los que no tienen el Espíritu hace la diferencia. Esta es la segunda recomendación. Que tengas al Espíritu dentro de ti. De otra forma, que te llenes de Dios, que te llenes de su presencia. Que sepas que Dios es un Dios real, que cuando tú lo conoces inunda tu vida. Así como cuando una inundación se lleva todo, todo queda abajo. Cuando hablas de una inundación del Espíritu, hablas de una renovación total de tu ser interior. Porque la inundación se lleva todo
Y entonces se sana la tierra, se sanan los árboles, se sana la ganadería, se sana la agricultura. ¿Por qué? Por el poder regenerativo. Así es el Espíritu de Dios. Cuando le dejas que te inunde, se lleva todo y te deja como nuevo. Una vez los ríos cuando se inundan, llevan carros, llevan vacas, gallinas, puercos, perros, hasta personas, hasta casas se llevan los ríos. Pero todo está muerto. Pero cuando la inundación baja, la tierra queda regenerada, lista para volver a cosechar, lista para volver a alimentar. Así es el Espíritu de Dios. Cuando le dejas que te inunde, se lleva dentro de ti con una creciente todo lo que te estorba. Y cuando vuelven a su nivel las aguas, estás perfectamente potable. Pero hay una tercera recomendación de Judas. Y es que dice en el versículo 20 que tenemos que edificar sobre nuestra santísima fe. Y cuando hablamos de edificar sobre nuestra santísima fe, incluso él lo dice en el acusativo de tercera persona, vuestra, edificando sobre vuestra santísima fe. Es decir, que la fe no es particularmente de uno solo, sino que es un edificio que construimos entre todos. Y que cuando nosotros abrazamos la fe, creemos en el poder de Dios, no nos vamos como llaneros solitarios, sino que hacemos una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque nos amamos, nos apoyamos, nos supervisamos, nos vemos unos a otros y de esta manera, cuando entendemos este proceso de edificar sobre la santísima fe, hablamos de cosas ciertas y verdaderas que surgen entre nosotros en ocasiones cuando necesitas solo una palabra de fe, una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, entender lo que está sucediendo. Viene la comunidad de fe y te inunda y te desarrolla y te impulsa. ¿Por qué? Porque estás edificando. Los que alguna vez han construido por lo menos un cuartito saben de lo que estoy hablando. Que edificar no es algo mágico que surge de la noche a la mañana. Es algo que se va poniendo de ladrillo en ladrillo con un diseño previo que cuando lo comienzas lo estás viendo y cuando lo terminas ya lo habías visto. Esto es edificar sobre la santísima fe. Pero hay una cuarta recomendación en el versículo 4 que me impacta de todo el capítulo. Y es que dice que tenemos que orar en el Espíritu. Hermanos, orar en el Espíritu es una de las recomendaciones más poderosas que Judas hace en este capítulo. Le voy a explicar por qué. Porque mientras usted ora en su entendimiento, usted ora de lo que sabe, piensa y cree. Y hasta usted le dice a Dios en qué es lo que quiere que le ayude, porque usted piensa que cuando se le pide, Él se lo va a dar y usted va a salir con lo que usted le está pidiendo. Pero cuando usted ora en el Espíritu, realmente usted está orando por lo que no sabe. Porque lo que sabe, ni siquiera tiene que pedírselo a Dios, ya lo sabe. El problema es con lo que no sabe. ¿Cómo salgo de esto? No sé. Ora en el Espíritu. ¿Cómo resuelvo esto? Lo hubiera resuelto así, pero no se da. ¿Cómo le hago? Ora en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en el Espíritu, dice San Pablo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando nosotros podemos entender este precepto espiritual, porque te llenas del Espíritu, el Espíritu es como un río que te inunda y de tu interior comienzan a salir corrientes de agua viva. Cuando eso comienza a salir, comienzas a fluir, el Espíritu comienza a traer sabiduría, fe, ciencia, revelación, milagros, poder, soluciones, cuando tú lo puedes creer. Entonces, cuando oras en el Espíritu, estás dándole todo tu espacio
al Espíritu para que Él intervenga, tome control de todos los accesos y haga todo lo que tiene que hacer cuando tú no has sabido cómo hacerle. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando hablamos de un Dios vivo y de un Dios real, por eso cuando hablamos de un Espíritu Santo que se mueve, de un Espíritu que nos trae palabra maravillosa, entonces entendemos que Dios nos envió a su Espíritu para que nos guíe a toda verdad, para que nos revele, para que nos recuerde todo lo que Cristo dijo, para que nos ilumine, nos exhorte, nos dictamine, pero sobre todo para que nos dé rumbo en las decisiones que necesitamos tomar. Pero hay una quinta recomendación en el versículo 21 cuando Judas dice que tenemos que conservarnos en el amor de Dios. Estos días, ¿cómo se la está pasando en casa? Difícil. Y luego algunos están en una empresa donde se quedaron con la mitad del personal y hay que hacer el doble de lo que hacíamos y se torna difícil. Y tenemos que pasar más tiempo con alguien que no pasábamos tanto tiempo y se vuelve difícil. ¿Cómo podemos pasar esta situación? Bueno, hay que conservarnos en el amor de Dios. Cuando nos conservamos en el amor de Dios, sabemos que no solamente somos una comunidad de fe, una comunidad espiritual, somos una comunidad de amor. Tenemos amor los unos por los otros cuando el amor de Dios nos constriñe. Cuando el amor de Dios está en nosotros, entonces podemos entender el precepto maravilloso a través del cual el Señor va a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Porque cuando hablamos de conservarnos en el amor de Dios, hablamos de una relación productiva, hablamos de una relación fructífera, hablamos de una relación fresca, hablamos de una relación genuina, hablamos de una relación sacrificial, hablamos de una relación a través de la cual estamos dispuestos a ceder lo que tenemos que ceder porque Dios se dio su Hijo en favor de nosotros y por medio de Él nosotros hemos llegado a conocer a Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. No tuvimos la capacidad de amarle, pero Él nos amó. Manifestó su amor. Y ahora nos pide que conservemos ese amor que Él nos ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Porque tiene el amor del Padre. Por eso el mundo ya no nos conoce porque a Él tampoco no le conoció. Pero continuando con Judas hay una sexta recomendación y es esperar la misericordia del Señor Jesús para vida eterna en el versículo 21. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué es tener misericordia? Es ayudar a alguien que no se lo merece. Pero no merecíamos, pero el Señor mostró su misericordia, su gracia y su favor para nosotros. Entonces, espere la misericordia de Dios. Si usted no tiene recursos, espere la misericordia de Dios. Si usted se ha equivocado, espere la misericordia de Dios. Espere que el Señor va a enviarle auxilio, socorro desde el cielo y usted va a salir adelante para la gloria de su nombre. Pero hay una séptima recomendación y es convencer a los que dudan. En el versículo 22. Sí, los que dudan son los que están perdiendo la fe. Son los que no creen. Son los que están viendo que la tormenta se arrecia y salen como si no fuera real. Estamos viviendo días difíciles. Sí, hay manipulación política, humana y social y económica. Todo eso existe, pero el virus es real y los muertos son verdaderos. Entonces, bueno, vamos a convencer a los que dudan. Pero en el versículo 23 hay una octava recomendación y es arrebatar del fuego a otros. Pues es que siempre hay gente que no entiende, ¿verdad? Los hospitales hoy están llenos de gente inocente que fue afectada, están llenos de gente enferma que no pudo soportar el ataque, pero también están llenos de gente que no se cuidó. Entonces, pues hay que arrebatarlos del fuego, dice Judas. Y esta parte cuando habla de nuestra posibilidad de que una persona se encuentre con la gracia y la misericordia de Dios, es porque alguien estuvo dispuesto a compartir esa gracia, a impartir ese poder espiritual. Y de hecho,
las dos recomendaciones del versículo 24, que son la 9 y la 10, la 24 dice, tened misericordia con otros. Fíjense que la recomendación número 6 es esperar la misericordia del Señor. Pero la número 9 es que nosotros tengamos misericordia con otros. Jesús dijo que a los necesitados siempre los tendríamos con nosotros. Y yo creo que esta es la parte de la compasión a la que estamos llamados. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo. Bueno, no puedo ir a verte al hospital si estás enfermo, especialmente del COVID, pero cuando hablamos de tener misericordia, hablamos de la posibilidad de ayudar a otros en medio de sus circunstancias y por medio de nuestras capacidades disponibles. Pero al final me llama la atención en el versículo 24 que dice que hay que aborrecer la ropa contaminada. Y vaya, hoy se habla mucho de eso en otros términos, porque la imagen que Judas usa es la imagen del pecador irredento, es decir, el que no quiere nada con Dios y que desfachatadamente vive mal delante de todos como para que sepan que le gusta andar mal. Y Judas dice, pues ten cuidado, aborrece esa ropa contaminada, es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. O San Pablo dijo, no es rey, las malas conversaciones corrompen, y corrompen totalmente, corrompen las costumbres, corrompen los hábitos. Pero cuando habla de aborrecer la ropa contaminada, son los íconos. Y yo quiero decir que una cosa es que alguien anda mal porque quiere andar mal. Y otra cosa es que te digan, pórtate bien y te portes bien. Porque nos hablan de traer una mascarilla y entonces en cierta forma no la puede usar nadie más. Nos hablan de estornudar o toser así y si no lo hacemos arriesgamos a los demás. Nos hablan de ponernos gel o lavarnos las manos preferentemente con jabón. Esos son los riesgos sanitarios de los que estoy hablando. Me estoy acercando a un punto muy delicado de lo que nos está pasando a todos hoy. Abrázame para sentir que me quieres. No te puedo abrazar. Por no que abrazos sino balazos. Entonces ahora los abrazos se convirtieron en balazos. ¿O qué pasó? Qué difícil. Qué complicados. Los tiempos son cruciales. Judas, que es uno de los últimos libros de la Biblia, está dibujando un mapa de los conflictos en todos los tiempos entre los seres humanos, pero está dibujando también una posibilidad que a pesar de los tiempos, nosotros podamos mantenernos fieles en la palabra que Dios nos ha dado. Y cuando pienso en esa circunstancia, pienso en la posibilidad de edificar nuestra vida en el nuevo mundo que se acerca. Las Escrituras se mantendrán fieles y firmes en las promesas de fe para nosotros. Dios no nos quitará su Espíritu Santo ni retirará las promesas que nos ha dado fielmente. Somos nosotros los que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, para estar listos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, la figura icónica de este capítulo es Enoc, porque él profetizó contra los hombres impíos de sus hombres, de sus tiempos, por las obras impías que tenían, y luego desapareció. Esto significa que Dios se lo llevó. Pero significa que en ocasiones los hombres no terminan de ponerse de acuerdo porque lo que sucede no da
no hay un presupuesto ideológico para resolver los problemas del mundo. Dios es el único, el que por su soberana intervención puede hacerlo. Y en este caso, Enoc representa esa respuesta de Dios que se llama el arrebatamiento, que se dio en Elías, o que se dio en el cuerpo desaparecido de Moisés, o que se dio en el Jesús que fue llevado al cielo, o que se vio cuando Felipe momentáneamente fue arrebatado después de bautizar al eunuco. Usted puede confiar en Dios, puede esperar que así como el Señor milagrosamente intervino en la vida de estos hombres, quiere intervenir también en su vida. Quiere arrebatarle, quiere ayudarle, quiere bendecirle, quiere edificarle, quiere cumplirle las promesas que ha puesto en propósitos encriptados sobre su vida para que el nombre del Señor sea glorificado. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por esta palabra, porque entiendo que así como en Judas se presentan 20 circunstancias adversas como epidemiológicas, también en tu palabra nos iluminas con 10 respuestas maravillosas para practicar en nuestra vida. Señor, envía ayuda, envía vida, envía salud, envía fuerza, envía prosperidad. Levanta una vida fructífera en el corazón de cada uno de los que ahora nos están escuchando, para que tu nombre sea glorificado y para que tu palabra se cumpla en el corazón de cada uno, para la gloria de tu nombre, por Jesús nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias por la invitación y que el Señor les bendiga.